Gracias, diputado presidente. Según entiendo, hay la voluntad de que hoy se ultime el presupuesto y que las intervenciones tienen alguna limitación en el tiempo. Voy a tratar de apegarme a eso. Dijo la Extra hace un año: PAC fortalece matrimonio con PUSC y Frente Amplio. Dijo La Nación: diputados aprueban presupuesto nacional del 2015 por 7.9 billones sin recortes. 4 diputados del PUSC votaron a favor del presupuesto nacional del 2015. Entre los perdedores de la discusión presupuestaria está el Partido Unidad Social Cristiana, bancada que se fraccionó en dos. Gobierno tuerce brazos en el PUSC para validar su presupuesto por 7.9 billones. Así concluye la historia de tensión y choque luego de que el gobierno torciera los brazos de una mayoría de los 8 legisladores del PUSC y acumulara el apoyo de los 2 de Renovación Costarricense. Y una nota interesante: el 2 de diciembre titula el diario La Nación: cúpula del PUSC acuerpa a Pisa en censura a diputados. El Comité Ejecutivo Nacional del PUSC emitió un pronunciamiento este martes en el que acuerpa la propuesta de su secretario general y ex candidato presidencial Rodolfo Pisa de censurar a los diputados socialcristianos que aprobaron el sábado el presupuesto nacional. El presidente de la unidad, Pedro Muñoz, aseguró que la fracción en pleno debió votar en contra del plan de gastos de 7 billones que impulsó el Poder Ejecutivo. Esos son documentos de la prensa. Pueden decir que los titulares son de los medios de comunicación, que un periodista interpretó de una manera o de otra. No fueron contradichos. Hace un año, aquí empezó a escribirse una historia. Se aprobó un presupuesto por 8 billones de colones con un 19% de crecimiento, con el apoyo de varios partidos políticos. Hoy he escuchado con atento respeto cada intervención y recojo de una de esas intervenciones la apología del acuerdo político como instrumento válido de la democracia. Lo que me lleva a pensar qué complicado es utilizar como instrumento válido un acuerdo político del ayer y descalificar con todo tipo de calificativos un acuerdo político de hoy. Y se utilizó para establecer una contradicción, un término usado en el plenario legislativo para hablar del acuerdo de otrora. En el acta del 29 de noviembre de 2015 dice el jefe de fracción de la Unidad Social Cristiana: me permití, del 29 de noviembre del 2014, me permití el día de ayer hacerle llegar una carta al presidente de la República, punto. Voy a resumirla y ahora la vamos, tal vez, a compartir. En esa misma acta, el jefe de fracción de la Unidad Social Cristiana dice: hace pocos minutos, estamos en el acta de la sesión en que se vota en segundo debate el presupuesto resucitado ilegal e inconstitucionalmente. Hace pocos minutos, cuando estábamos en receso,
me hizo entrega el señor ministro de la Presidencia de la respuesta a esta carta de parte del señor presidente de la República. Le mandaron una carta al presidente, el presidente contesta y se recibe la respuesta en la sesión en que estamos en el segundo debate de la resurrección presupuestaria. En ese acuerdo se establecen las rebajas y los componentes que pormenorizadamente se han conocido hoy nuevamente, todo lo cual está pegado a la documentación correspondiente. Dice en la intervención el jefe de fracción de la Unidad Social Cristiana: por eso nos hemos permitido el día de ayer, y con las respuestas que nos han dado el presidente y el ministro de Hacienda en tratar de lograr y contribuir lo que aquí se inició el jueves pasado y se buscó en alguna medida que buscaron algunos de presentar unas propuestas que pudieran ser del convencimiento, que pudieran tener la aprobación del Poder Ejecutivo. Obsérvese un detalle curioso. En el acta, el jefe de fracción de la Unidad Social Cristiana dice: por eso nos hemos permitido el día de ayer con las respuestas que nos han dado, y resulta que la respuesta había llegado no el día de ayer, sino el día de hoy, que estábamos en la discusión del segundo debate. Esos son elementos constitutivos del acuerdo, de los documentos, de la interacción que se dio en aquel entonces. ¿Por qué yo hice una apreciación probablemente fuerte a la hora de calificar ese acuerdo? Porque medianamente he leído lo que se ha publicado y que hoy se reafirma en la voz de un diputado de la Unidad Social Cristiana que habla del pacto de la oscuridad. Eso lo dice un diputado de la Unidad Social Cristiana. Es dicho en relación a cuál pacto. Para empezar, en el 2015 no ha habido ningún pacto. Hubo un acuerdo político documentado con grandes diferencias en relación al del año pasado. Número uno, se construyó públicamente y cada documento se le entregó a la prensa y se le informó a toda la Comisión de Hacendarios. Número dos, 18 diputadas y diputados de Liberación Nacional compartimos el análisis y la decisión. Número 3, fue construido durante el proceso. El pacto del año pasado, número 1, no se construyó durante el proceso. Nació después de la resurrección del presupuesto vigente. Número 2, no es cierto que la Asamblea Legislativa, la prensa o el pueblo costarricense conociéramos los alcances de ese acuerdo hasta el momento en que llega a votarse en el segundo debate, que es cuando en el acta consta, es el documento fehaciente y es cuando tenemos acceso a él. Número 3, mientras que en el caso de Liberación Nacional hay un acuerdo unánime, en el caso de la Unidad Social Cristiana hay una división interna. Pero hay un cuarto elemento. Liberación Nacional ha discutido sus temas a lo interno. Esto no es un coro en que todos cantemos al unísono. Hay diversidad de maneras de abordar la partitura. Pero lo acordado es acordado y es compromiso que cumplirá el partido. En la Unidad Social Cristiana hace 4 años dividieron a la fracción y el comité ejecutivo los chililló. Hoy vuelven a estar divididos. Liberación Nacional no ha tenido esa coyuntura. No digo que no nos puede ocurrir. La vida legislativa tiene una dinámica, una celeridad y una particularidad que hace posibles las fisuras. Pero
Pero en un solo ámbito, que es el presupuestario, tener semejantes contradicciones internas hace que carezcan de autoridad moral para seguir tirando piedras a los techos ajenos cuando internamente no tienen sintonía. No somos rebaño. Somos un colectivo de mujeres y hombres con maneras distintas de abordar los temas, pero donde el criterio de la democracia se establece y se acoge en este caso de manera absoluta. ¿Eso nos hace mejores o nos hace peores? No, simplemente nos hace diferentes. Pero esa diferencia nos permite rechazar de plano, de manera categórica, absoluta y contundente, las objeciones de una unidad social cristiana que es responsable de embarazo, acompañamiento del alumbramiento, parto y bautizo del presupuesto vigente. No hay ninguna manera de que se quiten el tiro. Y la diferencia entre el presupuesto vigente y el nuevo, escoja usted cómo lo quiere medir, es de 0.5 a 2.8. Hace un año se estableció un acuerdo para que se rebajaran 60.000 millones, 61.000 millones para ser exactos, entre la unidad y el gobierno. Ahora se estableció un acuerdo con Liberación para que se rebajen entre 42 y 48.000 millones de colones. Hace un año la Unidad Social Cristiana estableció un acuerdo para que en una directriz presidencial se pusieran las normas presupuestarias que habíamos promovido en el dictamen de mayoría. Hoy Liberación Nacional establece un acuerdo para que esas normas sean ley de presupuesto, tienen más potencia. Si ustedes observan los contenidos, son razonablemente equiparables. Los procedimientos son sustantivamente distintos. Y la manera en que se ha abordado lo que hicimos en Liberación Nacional es bastante duro en la descalificación cuando no corresponde. Un tema más que ha estado pendiente. Hay en medio un abordaje que relaciona lo que ocurre en la Asamblea Legislativa con el venidero proceso municipal. Aquí todas y todos pasamos por donde asustan. No hay ningún partido político que siendo tal no esté en los procesos municipales. Es entendible que el Partido Unidad Social Cristiana, quinto en la tabla de posiciones de las últimas elecciones nacionales, se esfuerce por posicionarse mediáticamente. Es entendible la furia que tienen porque un canal de televisión osa hacer un debate y no convidan a ningún representante de un partido histórico que no tiene los atributos establecidos por el canal. ¿Está bien o está mal lo que hizo el canal? No voy a calificarlo. Lo que tengo claro es que hay un partido que integra la Asamblea Legislativa que es invisible en el escenario de ese medio de comunicación en un acto concreto. Y eso lo llevó a desatar una reacción que pretendían multitudinaria contra el medio de comunicación. Media docena de publicaciones postearon. Pero dicen que no están en elecciones municipales. Todos estamos en elecciones municipales. Y esos elementos se mezclan con la agenda legislativa, nos guste o no nos guste. Entonces, yo quisiera rescatar de las intervenciones que he oído hoy el apego a la memoria histórica. El año pasado, cerca de un año hace eso, en la Asamblea Legislativa no se hablaba de regalos navideños, no se hablaba de José y María,
ni volvíamos nosotros la mirada en busca del burro o la mula y el buey, como que eran momentos distintos. Hoy hablamos de regalos navideños, hace un año hablábamos de la resurrección de Lázaro. Esa es la vida política. Pero no cometamos la injusticia de que porque un partido político en la Comisión de Asuntos Hacendarios divide a la mitad su fracción, le cargue la mano a otro partido político que mantiene unida toda su fracción. Si hay un partido que tiene responsabilidad mayúscula en el tema presupuestario, excluido del oficialismo, es la Unidad Social Cristiana. Fueron quienes pusieron los votos el año pasado para que Lázaro caminara de nuevo. Y pusieron un voto decisivo en la subcomisión y después en la comisión. Recordarán protagonistas de esta historia, cuyos nombres me reservo y si es necesario después los mencionaré. Como les indiqué, de su propia fracción sale la división. La subcomisión de presupuesto no es la que pensamos, va a ser diferente. Absolutamente exacto. Se dividió la Unidad Social Cristiana. Un diputado con una tesis, una diputada con otra tesis. ¿Por qué señalan a otras fracciones parlamentarias? ¿Y por qué esa desmemoria que está en todas las intervenciones de la Unidad Social Cristiana? Todas, con excepción de un diputado. En todas las intervenciones hablan de que el presupuesto tiene el respaldo del PAC, del Frente Amplio y de Liberación Nacional. Pero señoras y señores, ¿qué se hizo el integrante de la Unidad Social Cristiana que firmó? ¿Por qué se les desvanece en sus discursos? Quieren invisibilizarlo al extremo de decir que no existe o que no está en la fracción. Por lo que le he oído a ambas partes, es claro que don Jorge se enorgullece de ser social cristiano y sigue siendo parte de la fracción y sigue siendo parte del partido. Menciónenlo, no lo ninguneen. Solo en el discurso del presidente de la Asamblea Legislativa se ha reconocido el derecho de don Jorge a discrepar. Pero curiosamente, el mismo trato le aplica a la Unidad Social Cristiana al Partido Renovación Costarricense. Mis dos queridos amigos, más que compañeros de Asamblea Legislativa, el año pasado fueron parte de la resurrección del presupuesto y este año decidieron votar de manera diferente. La diferencia adicional al voto es que no han lanzado piedras a ningún techo ajeno. Cada uno ha defendido su tesis, pero en todos los discursos de la Unidad Social Cristiana desapareció Renovación Costarricense. Yo no sé si es que no se sabe el nombre del partido, eso es posible. A alguna gente a veces le ocurre aquí con algunos partidos políticos. Entonces, compañeras y compañeros, mi intervención es para contestar una serie de afirmaciones que se han hecho. Y la voy a terminar diciendo que votaremos el presupuesto de la República, considerando que la base de este presupuesto fue construida con un acuerdo nacional que hoy se quiere deshacer para justificarse antes de las elecciones municipales. Que el gobierno de la República, y esto no lo ha dicho nadie, ha hecho un esfuerzo para rebajar 280 mil millones de gasto este año, lo cual no es fácil, es meritorio, seguro querríamos más, pero lo han hecho. Que el gobierno de la República le cumplió a la Unidad Social Cristiana, como hoy lo ha determinado con rigor el presidente de la Asamblea Legislativa, el acuerdo que adquirieron, lo que hace pensar que seguirán cumpliendo los compromisos a futuro.
Les digo, yo era escéptico, muy escéptico, porque aquí nos habían incumplido un acuerdo sobre presupuesto. Ahora hay elementos sustantivos para creer que cumplirán. Y además de esto, alcanzamos el único acuerdo de rebajo. No hay ningún otro. Solo Liberación Nacional logró llegar a un acuerdo con el gobierno para rebajar hasta 48, 50 mil millones de colones el año entrante. Igual que hace un año fue para este. Y un aspecto que me parece llamativo: todas las normas presupuestarias que preparamos fueron suscritas y votadas unánimemente en la Comisión de Asuntos Hacendarios. Esas normas contienen el espíritu de muchos de los elementos de la directriz vigente y algunos más para regular publicidad, viajes al exterior, viajes dentro del país, actos protocolarios, asesorías, alquileres, compra de bienes inmuebles. Nos parece que es un cuadro referencial correspondiente con la realidad política que tenemos en la Asamblea Legislativa. Y un elemento que no puedo dejar pasar sin aludirlo: es absolutamente falso y solo puede originarse en la mente, en el corazón o en los antecedentes de alguien que haya actuado de manera torcida, el afirmar que con el presupuesto hay una negociación relacionada con impuestos. Señoras y señores, cada cosa en su tiempo. Si hemos trabajado fraude fiscal con todas las fracciones parlamentarias, y creo que va a salir un proyecto mucho mejor que el que venía, si fuimos capaces, 2 diputados, de deponer nuestro interés en un proyecto contra el contrabando para que saliera otro mejor, eso es parte del clima legislativo. Pero me parece injusto, perverso, oscurantista atribuirle a la fracción de Liberación Nacional un acuerdo distinto de lo que hemos dicho. Con los hechos hablaremos. Nosotros fuimos la bancada que se paró firme desde el principio y le dijo al presidente: hasta el 2016 no se habla de impuestos, para respetar la palabra que usted le dio al pueblo de Costa Rica. Y ahí estamos. No hemos dado medio paso en el sentido impositivo. Y debe haber tranquilidad en que vamos a sumar nuestras voluntades, nuestro conocimiento, nuestra expertise y nuestros votos a lo que se pueda acordar, no en impuestos, en todo el camino, en materia tributaria, fiscal, parafiscal. Porque yo quisiera preguntarme si en esta asamblea hay alguien que se sienta tranquilo con el estado fiscal de Costa Rica. Si podemos pensar en los 2 años y medio que nos quedan y despedirnos de la función parlamentaria asumiendo que todo quedó bien porque quedó igual. En concreto, votaremos por las razones argumentadas hoy en todas las intervenciones que hemos hecho aquí en su comisión y en comisión. Lo hacemos con la frente en alto y viendo a la cara a quien tengamos que ver, con la disposición de debatir cualquiera de los temas que hemos acordado y con la seguridad absoluta que si no respetan, respetaremos, porque esa es la vocación de Liberación Nacional. Cuando hemos sido oposición, le hemos ayudado a cada uno de los partidos que ha gobernado. Aún en momentos en que tuvimos 33 diputados en la Asamblea Legislativa, le ayudamos al gobierno que se resistía a dirigir a Costa Rica por una línea de progreso. Hoy somos una bancada menos numerosa que aquella, pero igualmente grande en buena voluntad. Estamos a la orden de nuestros aliados y aliadas que han permitido recuperar el directorio de la Asamblea Legislativa. Pero parafraseando expresiones de un colega diputado, estamos
a la orden primariamente del pueblo de Costa Rica. Muchas gracias.